Solveig existía en un mundo con aroma a polvo y eternidad. Sus días, como las páginas de los viejos manuscritos que con tanto esmero conservaba, parecían escritos de antemano, en un ritmo único e inmutable. El taller en los sótanos de la biblioteca de Praga era su reino y su celda, un lugar donde el tiempo se congelaba en doradas motas que flotaban en los rayos de luz que entraban por las altas ventanas. La rodeaba un silencio tan profundo que casi podía oír el susurro del pergamino bajo sus dedos, el delicado crujido de la tinta seca y el latido de su propio corazón, que medía las horas de dedicación. Su mundo tenía la textura del vellocino, la fragilidad del papiro y el color melancólico de las iluminaciones desvaídas. Era la guardiana de las historias de otros, de susurros del pasado encantados en las letras, y al mismo tiempo sentía cómo su propia historia se desvanecía, volviéndose invisible para el mundo exterior. El sueño de tener su propio taller, luminoso, espacioso, con olor a óleos frescos y pegamento, era como una tierra lejana y de cuento de hadas, hermosa, pero cada vez más irreal. Cada día, mientras sus manos, precisas y seguras, salvaban obras dañadas, sentía que ella misma se convertía lentamente en una reliquia, en una persona de otra época, cuya pasión era tan grande como desapercibida y poco rentable en un mundo que avanzaba a toda prisa. Era una existencia llena de dignidad, pero carente de eco, una silenciosa permanencia a la sombra de las grandes narrativas que protegía. El peso de la promesa, hecha sobre la tumba de sus padres, era como un corsé invisible que oprimía cada una de sus respiraciones y cada una de sus decisiones. Su hermano menor, Adam, era el testamento vivo de sus esperanzas, y su futuro, el único objetivo que daba sentido a su silencioso sacrificio. Sus estudios de medicina, caros y exigentes, se convirtieron en su cruzada personal, una batalla librada en silencio, lejos del mundo despreocupado de él, lleno de libros de texto y ambiciones académicas. Cada matrícula era como una piedra añadida al muro que la separaba del sueño de su propio taller. Sentía un dolor físico al hojear catálogos de equipos profesionales de conservación, sabiendo que cada céntimo debía destinarse al futuro de Adam. Esta responsabilidad era su honor y su maldición. La hacía sentirse orgullosa y al mismo tiempo vacía por dentro. A veces, en las altas horas de la noche, cuando el cansancio vencía a la disciplina, se permitía un momento de debilidad. Abría su cuaderno de bocetos, donde diseñaba el lugar de sus sueños, la disposición de las mesas, la iluminación, los estantes para los pigmentos, y las lágrimas acudían a sus ojos sin poder evitarlo. Era su jardín secreto, desconocido para todos, lleno de deseos incumplidos y una silenciosa aflicción. La lucha contra la constante escasez financiera le robaba los colores, así como el tiempo se los robaba a los viejos manuscritos, dejando solo el gris del deber. Su soledad olía a papel viejo y sabía a té frío, bebido a toda prisa en su escritorio. Fuera del taller, Solveig se movía por Praga como un fantasma, una figura de fondo que se fundía perfectamente con el tejido histórico de la ciudad. Paseaba por el puente de Carlos al atardecer, observando a los turistas, a las parejas de enamorados y a las familias risueñas, sintiéndose como una espectadora en un teatro, separada del escenario por una barrera invisible. Era una experta en el pasado, capaz de leer la historia en el más mínimo fragmento de un sello, pero el presente seguía siendo para ella un idioma extranjero que no podía comprender. Se sentía invisible, y su deseo de ser vista, no como una especialista, sino como mujer, era un secreto enterrado bajo capas de profesionalismo y resignación. En sus ojos, capaces de detectar la más mínima fisura en una miniatura medieval, se escondía el anhelo de una conexión, de una conversación que no tratara sobre la datación de la tinta, sino sobre sueños y miedos. Estaba rodeada de historias de grandes amores, hazañas heroicas y dolorosas traiciones, mientras su propia vida era una página en blanco. Esta ironía del destino era su compañera silenciosa, un amargo recordatorio de que, aunque salvaba el legado de otros, el suyo propio se convertía lentamente en polvo. Mientras tanto, a miles de kilómetros al sureste, en el corazón de Riad, el mundo de Zain al-Hamad vibraba con la energía del poder y el acero. Su oficina, situada en la cima de un reluciente
rascacielos. Era un templo de minimalismo y control. A través de las ventanas panorámicas se extendía una vista de la ciudad pulsante de vida y el desierto infinito que la rodeaba. Dos elementos que él había dominado: el caos de la ambición humana y la naturaleza cruda e implacable. A diferencia del mundo de Solveig, aquí no había polvo ni olor a antigüedad. El aire estaba filtrado, enfriado e impregnado de la sutil y cara fragancia del oud, el aroma del éxito. Sain no era un príncipe de nacimiento, pero había construido su imperio con una precisión que inspiraba miedo y respeto. Cada objeto en su despacho, desde el escritorio de ébano hasta los gemelos de platino, era un testimonio de su fuerza y disciplina. Consideraba las emociones como un lastre innecesario, una variable impredecible en la ecuación que conducía al éxito. Su mundo era binario, compuesto por transacciones, estrategias y resultados. El silencio en su oficina no era el silencio de la contemplación, sino el de un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Tenso, electrificado, lleno de un poder tácito. Sain veía la tradición como una herramienta, no como algo sagrado. Era una moneda con la que se podía comerciar, un sistema de palancas para mover a las personas que creían en su inviolabilidad. Las reuniones con el consejo de ancianos de su familia eran para él negociaciones estratégicas, no reuniones familiares. Escuchaba sus sermones sobre el honor, el legado y el deber con la misma atención impasible con la que analizaba los informes de la bolsa. Las presiones para un matrimonio concertado con una mujer de un clan aliado las trataba como una cláusula más en un contrato de negocios. Molesta, pero potencialmente útil. No entendía el apego sentimental a la idea del amor, que consideraba una ilusión, una reacción química en el cerebro que nublaba el pensamiento lógico y conducía a errores catastróficos. Sus propias relaciones con las mujeres, breves y cuidadosamente controladas, eran prueba de ello. Eran transacciones basadas en un entendimiento mutuo de las reglas, sin compromisos, sin caos emocional. La perspectiva de una esposa, una familia y un heredero era para él simplemente otro pilar del imperio que debía construirse a sangre fría, utilizando los materiales más duraderos, no los más hermosos. La vulnerabilidad, en su mundo, era una enfermedad mortal. El ultimátum se dio en un salón frío, revestido de mármol, donde el aire estaba denso por el aroma a cardamomo y expectativas no expresadas. Su tío, el jefe del consejo, habló lentamente, sopesando cada palabra como si estuviera poniendo en la balanza el futuro del legado de su linaje. No pedían, exigían. El anuncio del compromiso debía tener lugar durante la próxima reunión anual de la familia en su oasis privado, un evento que era tanto una celebración como una demostración de la fuerza y unidad del clan. Sain permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara forjada en bronce, sin revelar nada de la tormenta de cálculos que se había desatado en su mente. Observaba sus rostros, severos, marcados por el orgullo y la convicción de su propia razón, y no veía preocupación por su felicidad, sino por la estabilidad de las alianzas y el flujo de capital. No era una petición, era una jugada de ajedrez estratégica diseñada para limitar su independencia, para enredarlo en una red de obligaciones que había evitado toda su vida. Su silencio era más pesado que sus palabras. No sentía ira. La ira era una emoción, y él había aprendido a suprimirla hacía mucho tiempo. Solo sentía una presión fría, un desafío lanzado a su intelecto. Debía encontrar una salida, elegante, irrefutable y completamente bajo su control. El puente entre estos dos mundos distantes nació de la tinta y el oro. En la bóveda de Sain, junto a lingotes de metales preciosos y certificados de acciones, descansaba otro legado, una colección de textos astronómicos islámicos tempranos, una herencia de su abuelo, el único hombre por el que Sain sentía algo parecido al afecto. Su abuelo había sido un soñador, un hombre del desierto que veía en las estrellas poesía y destino, no puntos de navegación para envíos globales. Sain no compartía esa pasión, pero respetaba su valor intelectual y entendía su poder simbólico. Los manuscritos, dañados por el tiempo e intentos ineptos de conservación, eran para él un activo latente. Su restauración y exhibición no solo serían un homenaje a su antepasado, sino también una sutil demostración de poder,
una prueba de que podía salvar y controlar incluso el pasado. Era un proyecto que requería al mejor especialista del mundo, alguien que tratara los delicados manuscritos no como objetos, sino como seres vivos, alguien que entendiera el silencio y la paciencia. La búsqueda fue global e implacable, como cada operación que llevaba el nombre Al-Hamad. Su equipo contactó con las instituciones más importantes, desde la Biblioteca Británica hasta los museos de Estambul. Los expertos presentaban sus impresionantes portafolios, pero en cada uno de ellos faltaba algo. Eran demasiado académicos, demasiado comerciales, demasiado centrados en la técnica y poco en el alma de los artefactos. Sain, al revisar sus candidaturas, las rechazaba con una certeza instintiva, hasta que finalmente, en una nota a pie de página de un informe de un profesor de confianza de Oxford, apareció un nombre: Solveig. No tenía una gran institución ni fama mediática respaldándola, solo tenía una reputación susurrada en los círculos cerrados de especialistas, la reputación de alguien que poseía un don casi místico. Se decía que sus manos podían escuchar el pergamino, que entendía la química de los pigmentos antiguos como nadie. Se la describía como una artista, no como una artesana. Ese aura de autenticidad y maestría silenciosa intrigó a Sain. En un mundo donde todo se podía comprar, ella representaba algo raro, una pasión verdadera, no cuantificable en dinero. La elección era ilógica, desde un punto de vista empresarial, pero él confiaba en su instinto. El primer contacto fue como la colisión de dos galaxias distantes, condensada en un correo electrónico estéril y digital. Solveig estaba sentada en la frialdad de su taller, terminando de trabajar en un salterio del siglo XIV, cuando en la pantalla de su viejo portátil apareció el asunto: propuesta de colaboración, oficina de Zain Al-Hamad. Por un momento pensó que era spam, un sofisticado intento de estafa. El apellido Al-Hamad lo asociaba con los titulares de los periódicos financieros, con una figura de poder tan lejana a su mundo como las estrellas que estudiaban los manuscritos de Zain. Leyó el mensaje una vez, luego otra, y su corazón comenzó a latir más rápido. La descripción de la colección, las condiciones financieras preliminares, las cifras eran tan absurdas que parecían un error de imprenta. Era una cantidad que no solo cubriría toda la educación de Adam, sino que también le aseguraría el taller de sus sueños y seguridad durante años. Era tan improbable que se sintió mareada. El mundo del acero, el cristal y una riqueza inimaginable llamaba a su puerta de piedra subterránea. La propuesta era a la vez emocionante y aterradora. Se sentía como un personaje de uno de sus libros, convocada a la corte de un poderoso gobernante para realizar una tarea que podría cambiar su destino o destruirla. La decisión no fue fácil. Durante 2 noches, Solveig no durmió, dando vueltas en su pequeño apartamento mientras la ciudad dormía tras la ventana. No era solo un trabajo, era un viaje al corazón de las tinieblas, a un mundo cuyas reglas no conocía y al que temía. La idea de abandonar su refugio seguro, su silencio y su orden la llenaba de pánico. Pero entonces aparecía la imagen de Adam, su rostro iluminado con una sonrisa mientras contaba sus progresos en la universidad. Aparecía el recuerdo de la promesa hecha a sus padres, su susurro en el ventoso cementerio que era su pacto, sagrado. Y finalmente, tímidamente, como la primera flor de primavera que atraviesa la tierra helada, aparecía el sueño del taller, un lugar que sería solo suyo, donde podría crear y salvar la belleza bajo sus propias condiciones. La propuesta de Zain Al-Hamad era la llave, peligrosa, incierta, pero la única que tenía. Tomó la decisión no con alegría, sino con el peso de la resignación y la determinación. Era un salto al vacío, pero en el fondo de ese abismo podría estar la libertad. Respondió al correo electrónico, y sus dedos, que con tanta seguridad se movían sobre el frágil pergamino, temblaban al hacer clic en enviar. Era su elección, su sacrificio y su única esperanza. Antes de continuar y ver a Solveig dar su primer paso en un mundo que es su completo opuesto, hagamos una breve pausa. La historia de Solveig es un relato de un enorme sacrificio en nombre de una promesa. ¿Alguna vez en su vida se han enfrentado a una elección en la que tuvieron que sacrificar su propio sueño por el bien de otra persona o por un propósito mayor?
Compartan sus reflexiones en los comentarios. Sus experiencias son increíblemente valiosas para nosotros. Si esta historia ha conmovido su alma, suscríbanse a nuestro canal y asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas y transformadoras historias. Y ahora, quédense con nosotros hasta el final, porque el giro argumental que cambiará los destinos de Solveig y Zane está más cerca de lo que parece. El viaje a Riad fue para Solveig como atravesar un espejo hacia otra dimensión, un brutal arranque de su mundo ordenado y silencioso. El propio vuelo en primera clase fue una experiencia tan extraña que se sintió como una actriz en un papel ajeno. El lujo que la rodeaba, asientos de cuero, un servicio discreto, un champán que no se atrevió a tocar, era abrumador e intimidante. Miraba por la ventana las nubes que se deslizaban debajo, sintiendo cómo con cada kilómetro se alejaba de todo lo que conocía y entendía. Praga, con sus calles de piedra y torres góticas, era un símbolo de permanencia e historia. Aquí, en el aire, se sentía suspendida en el vacío, entre una vida y otra que estaba a punto de comenzar. El miedo se mezclaba en ella con una extraña e inquietante excitación. Era un viaje a lo desconocido, una misión de rescate para su familia que le exigía abandonar su propia identidad. Cuando el avión comenzó a descender sobre la península arábiga, el paisaje tras la ventana se transformó en una monótona, cruda e hipnótica extensión de arena y rocas. Era una tierra de promesas y leyes severas, un mundo construido sobre el sol y la sombra, tan diferente al suyo, lleno de medios tonos y nieblas. Sintió que su corazón se encogía de ansiedad. Era una conservadora del pasado, y ahora ella misma tenía que convertirse en alguien nuevo para sobrevivir en un futuro que se le antojaba un desierto deslumbrante y despiadado. La llegada al palacio de Zayn al-Hamad fue un asalto a los sentidos, una experiencia que borró todas sus ideas previas sobre la riqueza. La construcción no era ostentosa en el sentido europeo de la palabra, era más bien una fortaleza de lujo moderno, erigida con arenisca, cristal y acero, que se integraba perfectamente en el paisaje desértico, y al mismo tiempo lo dominaba con absoluta seguridad. El aire en el interior era fresco y olía a algo indefinido, una mezcla de mirra, flores exóticas y una limpieza estéril. Los enormes espacios, vacíos, revestidos de mármol pulido, devolvían el eco de sus pasos, aumentando su sensación de aislamiento y desorientación. No había cuadros ni esculturas, solo los intrincados patrones geométricos del arte islámico que adornaban paredes y techos, creando una impresión de un cosmos infinito y ordenado. El silencio aquí era diferente al de su biblioteca. Allí era un silencio lleno de los susurros de la historia. Aquí era el silencio del poder, del control absoluto, donde cada sonido era un intruso. El servicio se movía sin hacer ruido, como fantasmas en uniformes impecables, sus miradas llenas de respeto pero impenetrables. Solveig, con su sencilla ropa de viaje de lino, se sintió como un pájaro perdido en una jaula de oro, cuyo tamaño aún no podía comprender. Cada detalle, desde la textura de las alfombras de seda hasta la temperatura de la bebida que le sirvieron, estaba perfectamente calibrado, creando una atmósfera de confort tan total que resultaba inhumano. Su primer encuentro tuvo lugar en la biblioteca, que era el corazón del palacio. Zayn al-Hamad estaba de espaldas, mirando una pared de madera intrincadamente tallada que, al presionar un mecanismo oculto, se abrió para revelar una bóveda climatizada. Cuando se dio la vuelta, Solveig sintió que contenía la respiración. Era más alto de lo que esperaba, y su presencia llenaba la habitación de una manera que casi absorbía el oxígeno. Vestía una túnica tradicional blanca, o thobe, lo que, combinado con la severidad de sus rasgos y el entorno moderno, creaba un contraste impactante. Sus ojos, oscuros y profundos, la examinaron sin una pizca de sonrisa o amabilidad. Era la mirada de un analista, de un hombre que evaluaba el valor de una adquisición. No que daba la bienvenida a una invitada. En su mirada no había calidez, solo una inteligencia fría y concentrada. Asintió con la cabeza, y su voz, cuando finalmente habló, era grave y controlada, desprovista de cualquier inflexión emocional. Se presentó de forma concisa,
como si su nombre fuera todo lo que ella necesitaba saber sobre él. Solveig, acostumbrada a las cálidas bienvenidas académicas, se sintió como un insecto bajo un microscopio. Se enderezó, tratando de ocultar el temblor de sus manos, y respondió en un tono formal y educado que sonó débil e inseguro en aquel espacio imponente y silencioso. No fue el encuentro de dos personas, fue la confrontación de dos mundos, la colisión del silencio y el poder. El único lugar donde sintió una sombra de alivio fue precisamente en esa bóveda. Zane la invitó a entrar con un gesto, y lo que vio allí le hizo olvidar por un momento su intimidante presencia. En estantes especialmente diseñados y forrados de terciopelo, descansaban los manuscritos. Estaban en mucho peor estado de lo que las fotografías sugerían. Sus encuadernaciones agrietadas y los bordes de las páginas ennegrecidos por la humedad y el tiempo. Pero para Solveig, eran como pacientes heridos esperando ser rescatados. Sintió la familiar oleada de profesionalismo y compasión. Se acercó, y sus dedos casi se levantaron por instinto para tocar uno de los libros, deteniéndose en el último momento. Zane la observaba en silencio, y en sus ojos apareció un brillo de interés apenas perceptible. Vio cómo cambiaba su postura. La incertidumbre desapareció, reemplazada por la silenciosa concentración de una experta. Comenzó a hacer preguntas sobre el origen de la colección, las condiciones de almacenamiento, los intentos previos de conservación. Su voz ganó fuerza y seguridad. En ese instante, dejó de ser una mujer perdida de otro mundo y se convirtió en una maestra de su oficio. Zane respondió a cada pregunta de forma concisa y precisa. Por primera vez desde su llegada, por una fracción de segundo, la miró no como un elemento de un plan, sino como a una persona que poseía una habilidad rara y valiosa. Sin embargo, ese momento de normalidad fue solo la calma antes de la tormenta. Cuando terminó la inspección preliminar, Zane le indicó 2 sillones en un rincón de la biblioteca. Su trabajo aquí es incuestionable. Comenzó sin preámbulos, sentándose frente a ella. Sin embargo, la he traído aquí con un doble propósito. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de una decisión irrevocable. Le explicó la situación, la presión del Consejo de Ancianos, la necesidad de anunciar un compromiso, las alianzas estratégicas que estaban en juego. Hablaba de todo ello como si estuviera discutiendo los términos de una fusión corporativa, sin emoción, con una lógica fría. Y entonces llegó la propuesta, tan absurda e impactante, que Solveig pensó por un momento que había oído mal. Quería que fingiera ser su prometida. No una cualquiera, sino una sofisticada historiadora de arte europea, a la que supuestamente había conocido en uno de sus viajes. Debía desempeñar ese papel durante una semana, durante la reunión familiar en su oasis privado. Su auténtico conocimiento y pasión por la historia serían su mejor camuflaje. A cambio, le ofrecía una suma que le hizo zumbar los oídos. Una suma que podría cambiar para siempre no solo su vida, sino también la de su hermano. Lo miró, incapaz de articular palabra. No era una propuesta de negocios, era un pacto con el diablo, la venta de su propia identidad y dignidad a cambio de seguridad financiera. El mundo le dio vueltas, sintió una oleada de náuseas y humillación. Él quería comprar su vida, su rostro, su historia durante una semana. Quería exhibirla como uno de sus valiosos artefactos, una falsa prometida para resolver sus problemas. Su primer impulso fue huir, levantarse, darse la vuelta y salir de esa prisión dorada, volver a su existencia silenciosa, pobre, pero honesta. Pero entonces, como por arte de magia, apareció en su mente la imagen de la carta de la Universidad de Adam, informándole del siguiente pago de la matrícula. Recordó los ojos cansados de sus padres y la promesa que se había convertido en su razón de ser. Zane pareció leerle la mente. No la presionó, no la convenció. Simplemente esperó, dejando que el silencio y el peso de sus propios problemas hicieran el trabajo por él. Su calma era la forma más terrible de presión. Se sintió acorralada, atrapada en la trampa de sus propias obligaciones y deseos. Era una tentación diabólica. Libertad financiera a cambio de una semana de mentiras. Pero era solo una mentira. No significaba someterse por completo a la voluntad de ese hombre frío y poderoso. Era el sacrificio final.
no solo de sus sueños, sino de sí misma. La sensación de impotencia era devastadora. Comprendió que desde el principio solo había sido un peón en su juego, cuidadosamente seleccionada por su vulnerabilidad y desesperación. «Acepto», susurró, y la palabra sonó como una sentencia. Zane no mostró sorpresa ni triunfo. Su rostro permaneció impasible, como si acabara de cerrar otra transacción. Asintió y tomó una tableta que estaba sobre la mesita de al lado. En la pantalla apareció un contrato ya redactado, en inglés, lleno de jerga legal. Contenía todas las cláusulas: confidencialidad, alcance de las responsabilidades, penalizaciones por incumplimiento y, al final, la remuneración. Le pasó el dispositivo. Mientras leía, se sentía cada vez más irreal. Allí se describía su papel, su historia de fondo, la historia inventada de cómo se conocieron, sus intereses comunes e incluso sus lugares favoritos de París, donde supuestamente se encontraban. Todo estaba meticulosamente planeado. Él no dejaba nada al azar. Le pidió que firmara el documento electrónicamente. Al poner el dedo en la pantalla, sintió como si estuviera firmando un pacto con el diablo. En un instante, su vida dejó de pertenecerle. Se convirtió en propiedad de Zane Al-Hamad por una semana, una marioneta en su teatro privado. La primera parte del pago, según el contrato, llegaría a su cuenta en 1 hora. Fue el último clavo en el ataúd de sus dudas. Se había vendido, y ya no había vuelta atrás. La transformación comenzó de inmediato, sin un momento para la reflexión o el arrepentimiento. A su suite, porque no se podía llamar de otra manera a esa habitación, entraron 2 mujeres cuyo profesionalismo era tan frío como el de Zane. Eran estilistas, expertas en imagen encargadas de transformar a la conservadora de Praga en una historiadora de arte de talla mundial. Su ropa sencilla y cómoda fue empaquetada y guardada. En su lugar, aparecieron hileras de vestidos de 1900, diseñadores cuyos nombres solo conocía por las revistas, zapatos de tacón con los que apenas podía mantenerse en pie y joyas cuyo valor la mareaba. Le pidieron que se sentara frente a un espejo y comenzaron su trabajo, cambiando su peinado, su maquillaje e incluso la forma en que debía sonreír. Le entregaron un guión, varias decenas de páginas con los detalles de su vida falsa, anécdotas que debía contar y una lista de temas que debía evitar. Fue un entrenamiento intenso e implacable. Cada gesto, cada palabra, a partir de ahora, sería parte de la actuación. Al mirar su reflejo en el espejo, no reconocía a la mujer que veía. Era hermosa, elegante y completamente extraña. Era una máscara, perfectamente elaborada, pero debajo de ella, la verdadera Solveig gritaba, aterrorizada y sola, llorando la pérdida de sí misma antes incluso de que la función hubiera comenzado. Las primeras señales sutiles de que esta jaula de oro tenía barrotes afilados aparecieron al día siguiente, durante un almuerzo con Zane, que era un ensayo general antes de la reunión con la familia. Cogió el pan con la mano izquierda. La reacción de él fue inmediata y cortante, aunque pronunciada en un tono bajo y gélido. En nuestro círculo cultural, la mano izquierda se considera impura. Usa solo la derecha. La humillación que sintió fue desproporcionada a la falta en sí. No fue una petición, fue una orden que le hizo darse cuenta de cuán profundo era el abismo entre sus mundos y hasta qué punto estaba siendo observada. Más tarde, mientras cruzaban uno de los patios del palacio, tropezó con una losa irregular. Zane, en lugar de ayudarla, la agarró con fuerza por el brazo, casi haciéndole daño, y siseó entre dientes. «Debes moverte con más gracia. Eres el centro de atención». Su contacto fue frío, desprovisto de cualquier preocupación, solo una herramienta de corrección. Sentía sobre sí las miradas de los guardias y del servicio, discretas pero omnipresentes. Comprendió que no había lugar para errores, para ser ella misma. Cada uno de sus movimientos era evaluado. Cada debilidad podía arruinar su intrincado plan. Empezó a sentir un miedo claustrofóbico. El palacio, que al principio parecía un oasis de lujo, ahora se le antojaba un laberinto lleno de reglas invisibles y peligros ocultos. Zane la observaba durante estos ensayos con fría satisfacción. La elección de Solveig había sido, desde su perspectiva, una obra maestra estratégica. No la había elegido a pesar de su modestia y falta de mundo, sino precisamente por ellas.
Las mujeres de su entorno, ricas e influyentes, habrían sido socias en este juego, con sus propias ambiciones y planes. Habrían intentado usar la situación para su propio beneficio, negociar, manipular. Serían impredecibles. Solveig, en cambio, era, a su juicio, perfectamente controlable. Su desesperación financiera la hacía dependiente. Su honestidad innata significaba que, una vez que aceptara la mentira, se aferraría a ella con toda su conciencia. Su auténtica pasión por la historia era un bono adicional que daría credibilidad a toda la farsa a los ojos de su familia, especialmente de la matriarca del clan, su abuela, que valoraba la cultura por encima de todo. Creía que la había descifrado por completo. Veía en ella una herramienta hermosa y rara, perfectamente adaptada a la tarea que debía realizarse y luego ser guardada. Sin embargo, subestimaba un factor crucial: la fuerza de la dignidad silenciosa que aún brillaba en sus ojos, y el efecto que esa autenticidad podría tener en un hombre que había pasado toda su vida rodeado de artificialidad. Estaba convencido de que tenía todo bajo control, sin saber que acababa de introducir en su mundo estéril y ordenado la variable más peligrosa de todas: un corazón humano de verdad. El viaje al oasis fue otra etapa de su sueño surrealista. Dejaron la fortaleza de acero y cristal de Riad, y en un convoy de todoterrenos negros con aire acondicionado, se adentraron en el corazón del Lindome 108. Desierto. Solveig, mirando a través de la ventanilla tintada el ondulante océano dorado de arena, se sintió aún más alienada. Era un paisaje absoluto, intransigente, que o lo aceptabas o te destruía. Después de varias horas de viaje, en el horizonte, como un espejismo, apareció el verdor. El oasis no era un simple grupo de palmeras, como ella había imaginado. Era un vasto valle privado, una maravilla de la ingeniería y la naturaleza, donde entre miles de palmeras datileras y jardines exóticos, se escondía un complejo de lujosas villas tradicionales. La arquitectura aquí era diferente a la de la ciudad, más baja, más orgánica, construida con adobe y madera oscura, diseñada para vivir en armonía con el entorno. El aire era más pesado, saturado del olor a tierra húmeda, jazmines en flor e incienso. Reinaba una atmósfera de tradición ancestral, un lugar donde el tiempo fluía más despacio y los lazos de sangre y honor significaban más que los contratos y las cotizaciones bursátiles. Este era el verdadero corazón del imperio Al-Hamad, y Solveig comprendió que la prueba que estaba a punto de pasar sería mucho más difícil y sutil que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ahora. Aquí lo que importaba no era el lujo, sino la pertenencia. El encuentro con la matriarca del clan, la abuela de Zane, fue el punto central de toda la actuación. La anciana, vestida con una sencilla y elegante abaya, estaba sentada a la sombra de un patio, y sus ojos, aún agudos y penetrantes a pesar de su edad, parecían atravesar a Solveig. No tenía la frialdad de Zane, pero poseía la fuerza y la sabiduría de generaciones, una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. La conversación comenzó con formalidades corteses, pero rápidamente pasó a temas históricos. La abuela de Zane, resultó ser, era una experta en poesía e historia local. Comenzó a hacerle preguntas a Solveig sobre el arte de la caligrafía en Al-Ándalus, sobre las influencias persas en la arquitectura islámica temprana, sobre el simbolismo de los patrones en las alfombras. No eran preguntas vacías, era un examen. Y para sorpresa de todos, y sobre todo de sí misma, Solveig lo estaba aprobando. Respondió con pasión y un profundo conocimiento, olvidando por un momento su falso papel. Hablaba de la historia no como una ciencia, sino como un relato vivo. En un momento dado, Zane, que observaba desde un lado con rostro de piedra, vio en los ojos de su abuela algo que no había visto en años, un auténtico destello de aprobación y respeto. En ese instante, Solveig dejó de ser solo un peón. Se había convertido en una jugadora imprevista y poderosa en su propio juego. La primera cena familiar fue un campo de minas de etiqueta y tensiones no expresadas. Tuvo lugar en una terraza abierta, bajo un cielo estrellado, en una larga mesa iluminada por cientos de farolillos. Solveig, vestida con un vestido de seda color esmeralda, sentía sobre sí las miradas de varias decenas de pares de ojos. Cada movimiento, cada gesto, la forma en que sostenía el tenedor, era analizado.
Intentaba recordar todas las instrucciones de Zane, pero su mente estaba en blanco por los nervios. Él estaba sentado a su lado, silencioso y vigilante. Su presencia era tanto un apoyo como una fuente adicional de presión. Las conversaciones se desarrollaban en una mezcla de árabe e inglés, y ella se sentía como en un planeta extraño. En un momento, mientras intentaba servirse ensalada, su mano temblorosa golpeó un vaso, que se tambaleó peligrosamente. En una fracción de segundo, mientras sentía una oleada de calor y vergüenza, sintió la mano de él bajo la mesa. Zane, sin apartar la vista de su interlocutor, posó su mano sobre la de ella sin decir palabra, inmovilizándola suavemente. Su tacto fue firme y cálido. Se suponía que era un gesto de control, una señal para que se calmara y no lo avergonzara. Pero para ella, fue el primer gesto humano e inesperado por parte de él. La sensación electrizante que recorrió su cuerpo no tuvo nada que ver con la actuación. Ese contacto no ensayado fue como una piedra arrojada a aguas tranquilas, creando ondas que ninguno de los dos esperaba. La mano de Zane reposó sobre la de ella solo unos segundos, pero en ese breve lapso, los límites de su contrato comenzaron a desdibujarse. Solveig sintió como su corazón, que latía con fuerza por los nervios, de repente se calmaba y comenzaba a latir a un ritmo completamente nuevo y más profundo. Fue un toque que decía: estoy aquí, controlo la situación. Pero bajo esa capa de control había algo más. Una preocupación inesperada, un gesto instintivo de protección. Zane, por otro lado, se sorprendió de su propia reacción. Lo había hecho automáticamente, para evitar una pequeña crisis de imagen. Sin embargo, no esperaba lo suave y delicada que sería la piel de ella, ni cómo su propio cuerpo reaccionaría a ese simple contacto. Sintió una extraña e inquietante corriente recorrerle el brazo. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Pero ya era demasiado tarde. Algo se había roto. Intercambiaron una mirada rápida y furtiva, la de ella llena de sorpresa y algo parecido a la gratitud, la de él de desorientación y una irritación apenas disimulada consigo mismo. En ese único y silencioso momento bajo la mesa, en medio del bullicio de la cena familiar, su falsa relación adquirió una dimensión real y peligrosamente íntima. Para sorpresa de Zane, su abuela le pidió a Solveig una conversación privada al día siguiente. Se encontraron en el jardín de rosas, y la anciana, sin rodeos, comenzó a preguntarle sobre su vida, sus pasiones y sus puntos de vista. Solveig, sabiendo que no podía mentirle a los ojos a esa mujer sabia, decidió aferrarse a la verdad tanto como fuera posible. Le habló de su trabajo, de su amor por los libros antiguos, del silencio de las bibliotecas de Praga, del sueño de tener su propio taller. Solo omitió a su hermano y las razones financieras que la habían llevado allí. Habló con una pasión auténtica y la matriarca escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Mi nieto ha pasado toda su vida rodeado de cosas que tienen un precio, pero no un valor, dijo finalmente, mirando a Solveig con un nuevo tipo de respeto. Tú eres diferente. Tienes algo que no se puede comprar. Paz de espíritu. Esas palabras fueron como un bálsamo para Solveig. Por primera vez desde su llegada, se sintió vista, reconocida como persona y no como un elemento de un plan intrincado. La aprobación de la Ponos, abuela de Zane, era el objetivo más importante de esta farsa, pero Solveig la había conseguido no gracias a la mentira, sino gracias a la verdad sobre sí misma. Esta ironía del destino fue tanto su triunfo como el presagio de futuras complicaciones. Zane observó la escena desde lejos, desde la ventana de su villa, y sintió una creciente inquietud. Su plan funcionaba demasiado bien. La abuela, que podía destruir acuerdos multimillonarios con una sola mirada de desaprobación, estaba claramente encantada con Solveig. Debería sentir triunfo. En cambio, sentía que perdía el control. Solveig ya no era solo una actriz obediente. Se había ganado el favor de la persona más importante de su familia, utilizando para ello las mismas cualidades que él consideraba debilidades: pasión, sensibilidad, autenticidad. Empezaba a ver en ella algo más que la solución a su problema. Veía su fuerza silenciosa, su inquebrantable dignidad ante la humillante situación en la que la había puesto. Y eso le aterraba. Estaba acostumbrado a un mundo donde todo era predecible,
donde las motivaciones humanas se reducían a la codicia y el poder. Ella era una anomalía que no podía clasificar. Sentía una extraña y no deseada mezcla de admiración e irritación. Admiración por su carácter e irritación porque era él, Zayn al-Hamad, el hombre que controlaba los mercados financieros, quien no podía controlar la reacción de su propio corazón al ver a la mujer que él mismo había contratado. Esa misma noche, el Lindusindosiem, pretexto para estrechar aún más sus falsos lazos, se presentó por sí solo. Paseaban por los jardines discretamente iluminados cuando, a lo lejos, vieron a una de sus primas entrometidas, que claramente los observaba. Zayn reaccionó instintivamente, tomó a Solveig de la mano y tiró de ella hacia la sombra de un arco cubierto de bugambillas. «Tenemos que ser convincentes», siseó, con su rostro a centímetros del de ella. Solveig sintió su cálido aliento en la piel y su corazón se detuvo en expectación. Antes de que pudiera protestar, él se inclinó y la besó. No fue un beso tierno y romántico. Fue autoritario, exigente, calculado para parecer auténtico desde lejos. Pero cuando sus labios se tocaron, todo el cálculo desapareció. Su suavidad, su sabor ligeramente salado, su silencioso y ahogado gemido de sorpresa, todo lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Sus manos, que la sujetaban por los hombros, apretaron con más fuerza, pero ya no para controlarla, sino para no perder él mismo el equilibrio. El beso, que debía ser una mentira para los ojos de los demás, se convirtió por unos segundos en una verdad brutalmente honesta que sacudió los cimientos de su acuerdo. Se apartó de ella bruscamente, como si hubiera tocado fuego. Ambos respiraban con dificultad, y el silencio que se instaló entre ellos fue más fuerte que cualquier grito. Solveig lo miraba con los ojos muy abiertos, en los que se dibujaba el shock, el miedo y algo más, algo que no quería nombrar. Sentía un ardor en los labios y un humillante temblor en las rodillas. Ese beso era parte del acuerdo. Lo sabía, y sin embargo se sentía traicionada. Traicionada por él y por su propio cuerpo, que había reaccionado de una manera tan incontrolable. Zayn retrocedió un paso, y su rostro volvió a ser una máscara impenetrable. «Era necesario», dijo fríamente, con la voz ligeramente ronca, pero sus ojos decían otra cosa. Había pánico en ellos, furia contra sí mismo por esa pérdida momentánea de control. Se dio la vuelta bruscamente y se fue sin decir palabra, dejándola sola en la oscuridad, con el corazón latiendo desbocado. Se habían convertido en enemigos que conocían su secreto más profundo y compartido. La línea entre el juego y la realidad se había borrado irrevocablemente, y ambos se encontraban ahora en un territorio peligroso y desconocido, sin mapa y sin reglas. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Solveig salió a la terraza de su villa. Para su sorpresa, él también estaba allí, apoyado en 1900, la barandilla y contemplando el cielo del desierto, tan claro y lleno de estrellas como nunca antes había visto. Permanecieron en silencio durante un largo rato, separados por unos metros de espacio pero unidos por la incómoda conciencia de lo que había sucedido. Fue ella la primera en romper el silencio. «En uno de los manuscritos que estoy restaurando», dijo en voz baja, con un temblor apenas perceptible, «hay un mapa del cielo dibujado por un astrónomo persa del siglo X. Creía que cada estrella tiene su propia alma y su propia historia. No supo por qué lo dijo. Quizás quería volver al terreno seguro de su trabajo, o quizás quería demostrarle que no era solo un peón, que tenía su propio mundo». Zayn no se giró, pero al cabo de un momento respondió, su voz desprovista de su habitual aspereza. «Mi abuelo decía lo mismo. Creía que el desierto por la noche es un libro abierto escrito por Dios». En esa breve frase, por primera vez, escuchó en su voz una sombra de algo personal, una nota de nostalgia. Empezaron a hablar, en voz baja, con vacilación, no sobre el contrato, no sobre la familia, sino sobre las estrellas, la historia, la soledad. Fue su primera conversación real, susurrada bajo el cielo infinito, un peligroso momento de intimidad que los desnudó a ambos más que cualquier beso. Con cada día que pasaba, su papel se volvía más fácil de interpretar en público y más difícil de soportar en privado. Sus gestos públicos, la mano de él en su espalda, la sonrisa de ella, dirigida a él,
se volvían cada vez más naturales, lo que no pasó desapercibido para la familia. Pero esta creciente credibilidad trajo consigo una nueva amenaza. Empezaron a ser vistos como una pareja real y, por lo tanto, se convirtieron en el blanco de sutiles intrigas y celos, especialmente por parte de la prima que albergaba la esperanza de casarse con Zane. Solveig sentía sus miradas hostiles, oía comentarios ambiguos lanzados como si nada. Empezó a comprender que la vida en el palacio no era solo lujo, sino también una lucha constante por el estatus y la influencia. Se sentía cada vez más atrapada, no solo en su papel, sino también en sus propios sentimientos contradictorios. El hombre que la había comprado, que la controlaba, se estaba convirtiendo al mismo tiempo en la única persona en ese mundo extraño con la que compartía un secreto, la única que entendía la presión a la que estaba sometida. Esta dependencia tóxica la aterraba. Sabía que enamorarse de Zane sería la catástrofe definitiva, un suicidio del corazón. Pero también sabía que quizás ya era demasiado tarde. La tormenta de arena llegó sin previo aviso, violenta y furiosa, como si la propia naturaleza quisiera arrancar la fachada de calma que reinaba en el oasis. Solveig y Zane se encontraban en ese momento en una parte remota de la propiedad, en el pabellón astronómico que el abuelo de Zane había construido en una colina. El viento huracanado y la arena golpeando las paredes de cristal los aislaron del resto del mundo, obligándolos a refugiarse dentro. La electricidad se fue, sumiéndolos en una penumbra iluminada solo por las luces de emergencia y los relámpagos en el horizonte. En ese aislamiento repentino y forzado, todos los roles y máscaras dejaron de tener importancia. Solo eran dos personas atrapadas por los elementos. El silencio que se instaló entre ellos fue diferente al de antes. No era un silencio de tensión o cálculo, sino un silencio de expectación. Fue él quien lo rompió. Primero, le contó en voz baja cómo, de niño, venía aquí con su abuelo para aprender los nombres de las estrellas. Hablaba del anciano con una ternura que no encajaba en absoluto con su imagen de empresario despiadado. Por primera vez, Solveig no vio en él al jeque, ni al empleador, sino a un hombre con un pasado, con anhelos, con una grieta en su armadura. En ese pequeño espacio aislado del mundo, en medio de la furiosa tormenta, él compartió con ella un fragmento de su alma, y ella sintió que su propio corazón se inclinaba peligrosamente hacia él. La intriga se cernió en el aire al día siguiente, durante un té formal en los jardines. La prima de Zane, Amira, cuyos ojos negros lanzaban relámpagos ocultos hacia Solveig, decidió atacar. Con una sonrisa dulce como la miel, se dirigió a Solveig, y su voz resonó por toda la terraza. Solveig, querida, tu familia debe estar increíblemente orgullosa de tus logros. Nos has hablado de tu pasión, pero nada sobre ellos. ¿Dónde se les puede encontrar en Praga? La pregunta era una trampa, magistralmente tendida. Solveig se quedó helada, con la taza a medio camino de sus labios. No la habían preparado para eso. Su historia de fondo no incluía a la familia, porque Zane lo había considerado un detalle innecesario y difícil de verificar. Sintió que la sangre se le iba del rostro y un vacío total en la cabeza. Todos guardaron silencio, y sus miradas se centraron en ella, expectantes. Amira sonreía triunfante, sabiendo que había dado en 1910 el clavo. Solveig abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se sintió desnuda, desenmascarada y humillada. Sabía que cualquier cosa que dijera sonaría a mentira. Era el final del juego, y ella había perdido. Pero antes de que el silencio se volviera insoportable, Zane entró en acción con la gracia y la crueldad de un depredador. Puso una mano en el hombro de Solveig, en un gesto que por fuera parecía tierno, pero que para ella fue una señal de que guardara silencio. Luego, dirigió su fría mirada a Amira. «Esa es una pregunta muy indiscreta, prima», dijo con calma, pero había acero en su voz. Los padres de Solveig fallecieron hace unos años, lo cual sigue siendo un tema doloroso para ella. Pensé que nuestra familia valoraba el tacto y el respeto por la pérdida de otros. Sus palabras golpearon a Amira con la fuerza de un golpe físico. El rostro de la mujer se sonrojó y su sonrisa triunfante se desvaneció. Zane no se detuvo ahí. «Solveig es ahora parte de mi familia más cercana», añadió, su voz ganando poder. «Y espero que sea tratada con el respeto que merece mi futura esposa».
Fue una humillación pública para Amira y al mismo tiempo una poderosa declaración. Solveig lo miró con una mezcla de miedo y admiración. La había salvado, pero lo había hecho con una precisión fría que le demostró lo peligroso que podía ser. La había defendido, pero al mismo tiempo había apretado el lazo a su alrededor, haciendo la mentira aún más grande y vinculante. Esa noche, encerrada en la lujosa soledad de su villa, Solveig finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de alivio, sino de desesperación. El incidente con Amira y la defensa de Zane habían roto su último dique. Tuvo que admitir ante sí misma la aterradora verdad. Se había enamorado de él. Se había enamorado del hombre que la había contratado, que la había manipulado, que existía en un mundo al que ella nunca pertenecería. Era un amor imposible, sin esperanza, condenado al fracaso desde el principio. Cada gesto suyo, que antes consideraba una señal de control, ahora su corazón lo interpretaba como una muestra de afecto. Su frialdad la veía como un mecanismo de defensa, no como una falta de sentimientos. Era como un personaje de una tragedia que ella misma conservaría. Sabía cómo terminaría, y aún así no podía detener el curso de los acontecimientos. Se sentía sucia y culpable. Había vendido su dignidad por dinero y, a cambio, había perdido su corazón. Sabía que en unos días el contrato terminaría. Él volvería a su vida y ella a la suya, con el dinero que resolvería sus problemas, pero con una herida en el alma que nunca sanaría. Esa conciencia era un dolor físico, agudo e insoportable. La última noche en el oasis estuvo cargada de palabras no dichas y de finalidad. La reunión familiar había llegado a su fin. Los invitados comenzaban a marcharse y el éxito de la farsa era innegable. Solveig y Zane pasaron todo el día interpretando sus papeles hasta el final, sonriendo, intercambiando cortesías, mientras bajo la superficie crecía una presión insoportable. Sabían que eran sus últimas horas en esa extraña y artificial realidad que habían creado juntos. Por la noche, cuando la luna se cernía sobre el silencioso desierto, se encontraron solos en la misma terraza donde habían hablado de las estrellas. Pero esta vez no había facilidad ni curiosidad entre ellos, solo un silencio pesado y doloroso. Solveig observaba su perfil recortado contra el cielo oscuro y sentía que se le rompía el corazón. Quería memorizar cada momento, cada detalle, y al mismo tiempo deseaba que todo terminara ya. Él también estaba extrañamente inmóvil, con la mandíbula apretada, como si estuviera librando una batalla interna. El aire vibraba con lo que debía decirse y que ambos temían pronunciar en voz alta. Era el silencio antes de la ejecución, los últimos momentos de ilusión antes del inevitable regreso a la brutal realidad. Fue ella la primera que no pudo soportarlo más. Se volvió hacia él, y en 1900, sus ojos ardía un fuego de desesperación. ¿Algo de todo esto?, susurró, con la voz quebrada. ¿Algo fue real? La pregunta quedó suspendida entre ellos, simple y devastadora. Zane se estremeció, como si ella lo hubiera abofeteado. La miró, y su máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando el caos que se escondía debajo. Era un contrato, Solveig. Conocías los términos. Respondió bruscamente, su voz a la defensiva, casi agresiva. ¿Contrato?, se rió ella amargamente, y las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿A eso lo llamas contrato? ¿Ese toque, ese beso, la forma en que me mirabas? ¿Eso también estaba en el acuerdo? Dio un paso hacia él, y su pequeña figura emanaba una fuerza que él nunca había sospechado en ella. Te odio por lo que me has hecho, dijo, su voz reducida a un susurro. Te odio por obligarme a esta mentira, pero me odio aún más a mí misma por dejar que se convirtiera en mi verdad. Sus palabras lo golpearon con toda su fuerza, derribando sus últimos mecanismos de defensa. ¿Crees que para mí fue fácil?, gruñó él, y su compostura finalmente se rompió. Dio un paso hacia ella, y en sus ojos ardía la furia y el dolor. ¿Crees que planeé esto? Su gesto los abarcó a ambos, a toda esa situación imposible. Entraste en mi vida como una tormenta de arena, poniéndolo todo patas arriba. Mi calma, mi control, mis reglas. Se suponía que eras una solución, y te convertiste en el mayor problema que he tenido jamás. Le estaba gritando a ella, pero en realidad se gritaba a sí mismo, a su debilidad.
a los sentimientos que no podía nombrar ni controlar. Su discusión fue un intento desesperado y doloroso de herirse mutuamente antes de que la separación lo hiciera por ellos. Finalmente, agotados emocionalmente, se quedaron uno frente al otro, respirando con dificultad. Y entonces, en el silencio crudo y doloroso que siguió a la tormenta de palabras, se vieron por primera vez sin máscaras. Vieron su miedo, su anhelo y la desesperanza de su situación. Zane extendió la mano y secó suavemente una lágrima de la mejilla de ella. Luego, la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero, y sobre todo, de sí mismo. Permanecieron así un largo rato, en silencio, en un abrazo que era a la vez una despedida y el único refugio que tenían. No era el abrazo apasionado de dos amantes, sino el agarre desesperado de dos náufragos aferrándose el uno al otro en un mar embravecido. Solveig hundió el rostro en su pecho, inhalando su aroma por última vez, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla. Zane apoyó la barbilla en la cabeza de ella, cerrando los ojos. En ese único gesto estaba toda la verdad que no podían expresar con palabras. La verdad de que, en esa semana llena de mentiras, habían encontrado algo brutalmente honesto. La verdad de que provenían de dos mundos que nunca se unirían. Y la verdad de que lo que había nacido entre ellos era tan hermoso como condenado a morir. No hubo consuelo, no hubo promesas, solo un reconocimiento silencioso de una pérdida compartida. Un duelo silencioso por un amor que no tenía derecho a nacer, pero que existió, aunque solo fuera en ese único momento robado. Cuando finalmente la soltó, ambos supieron que era el final definitivo. La ilusión se había roto, y lo que quedaba era demasiado doloroso para mirarlo. La mañana trajo consigo el frío y una claridad brutal. La magia de la noche había desaparecido, disipada por los primeros rayos de sol. El Zane que Solveig encontró en el desayuno era de nuevo el mismo hombre que había conocido el primer día. Su rostro era una máscara impenetrable, sus movimientos eran medidos y su voz, al dar órdenes al servicio, era de nuevo tranquila e impasible. Evitaba su mirada, tratándola con una distancia cortés y formal que era mucho más dolorosa que cualquier discusión. Era una vuelta a los roles definidos en el contrato. Él era el empleador, ella la empleada que había cumplido su tarea. Cada palabra, cada gesto suyo, era una demostración de fuerza y control, una forma de reconstruir los muros que se habían derrumbado la noche anterior. Fue una operación consciente y despiadada por su parte para desconectarse de las emociones, de la vulnerabilidad que había mostrado con ella. Para Solveig, fue como una ejecución lenta y metódica. Lo miraba y veía a un hombre que, para defenderse del dolor, estaba dispuesto a encerrarse en la fortaleza de hielo de su propia soledad, incluso si eso significaba congelar su propio corazón. Su partida fue organizada con la misma eficiencia fría e impersonal que su llegada. Uno de los asistentes de Zane le informó de los detalles del vuelo y la acompañó hasta el coche que la esperaba. Zane apareció para despedirse en el patio, a pleno sol. Llevaba un traje impecablemente cortado. Volvía a ser el hombre de negocios, no el hombre del desierto. «Gracias por tus servicios, Solveig», dijo formalmente, evitando sus ojos. «Ha sido más que satisfactoria». Le entregó una delgada tarjeta de platino. «Esta es una tarjeta con acceso a una cuenta privada. Contiene el resto de tu pago más una bonificación por tu excepcional discreción y profesionalismo». Sus palabras fueron como una bofetada. Lo redujo todo de nuevo a una transacción, al dinero. Quería que ella supiera que nada más había importado. Solveig tomó la tarjeta, sus dedos como de hielo. Lo miró por última vez, buscando en sus ojos aunque fuera una sombra de lo que había habido entre ellos la noche anterior. Pero no encontró nada, salvo el vacío. «Adiós, Zane», dijo en voz baja y subió al coche sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe sordo, separando definitivamente sus mundos. El vuelo de regreso fue una tortura en un envoltorio de lujo. Cada privilegio de la primera clase, el espacio para las piernas, la comida exquisita que no probó, la discreta atención del personal, era como sal en su herida abierta. Era prisionera de una comodidad que había comprado al precio de su propio corazón. Miraba por la ventana el mundo que se deslizaba debajo, pero no veía nada.
Sus pensamientos seguían dando vueltas en el oasis, reproduciendo una y otra vez la última mirada de Zayn, la frialdad de sus palabras, la finalidad de su despedida. Era rica. Por primera vez en su vida, no tenía que preocuparse por el dinero, y sin embargo, nunca se había sentido tan pobre, tan despojada de todo lo que importaba. Comprendió la amarga verdad oculta en los cuentos de hadas. Conseguir el tesoro a menudo significa perder algo mucho más valioso. La victoria que había obtenido estaba vacía. Había salvado el futuro de su hermano, pero había destruido su propio presente. Estaba libre de deudas, pero atrapada en los recuerdos. La mujer que había subido al avión en Praga estaba llena de miedo, pero también de una silenciosa esperanza. La mujer que regresaba ahora no sentía nada más que un dolor sordo e interminable. El paisaje de Europa que la saludó bajo las alas del avión era gris y descolorido, un reflejo perfecto del vacío que se había instalado en su alma. De vuelta en Praga, actuó como un autómata. El primer día fue al banco y con una sola transferencia pagó la totalidad de los años de educación médica de Adam. Luego, sin emoción, compró el espacioso local en el casco antiguo con el que siempre había soñado y encargó su renovación, eligiendo los mejores materiales y equipos. Había cumplido su promesa. Había realizado su sueño. Cada paso debería haberle traído alegría y alivio, pero solo traía una ola de vacío abrumador. Las cosas que una vez fueron el centro de su universo, ahora eran solo objetos, desprovistos de alma y significado. Volvió a su trabajo en la biblioteca para terminar sus antiguos encargos, pero el olor a pergamino, que antes era un consuelo, ahora solo le recordaba los preciosos manuscritos que había dejado en Riad. Le recordaba la biblioteca de él, su presencia, su mundo silencioso y ordenado, que tanto había añorado. En Arabia, ahora le parecía estrecho y sin vida. Había conseguido todo lo que deseaba, pero por el camino se había perdido a sí misma. Su nuevo taller, símbolo de su libertad, se estaba convirtiendo lentamente en el mausoleo de su corazón roto. Adam estaba en el séptimo cielo. Cuando vio la confirmación del pago de todos sus estudios, no cabía en sí de alegría. La abrazó, le dio las gracias, y en sus ojos brillaban lágrimas de gratitud. Le preguntó de dónde había sacado una suma tan enorme y Solveig, incapaz de mirarlo a los ojos, inventó sobre la marcha una historia sobre un excéntrico mecenas anónimo de las artes que había apreciado su trabajo y decidido invertir en su talento. La mentira que dijo fue fluida y creíble, pero abrió una brecha entre ella y la única persona cercana que le quedaba. Vio en sus ojos una sombra de incredulidad, una pregunta que no se atrevió a formular. Lo había salvado, pero había perdido su total confianza. Construyó a su alrededor un muro de dinero y secretos que la aislaba eficazmente del mundo. Sus amigos de los círculos académicos notaron un cambio en ella. Se había vuelto introvertida, ausente, y una tristeza permanente que no podía ocultar habitaba en sus ojos. Tenía todo para empezar una vida nueva y mejor, y se sentía más sola que nunca, atrapada en su silencioso secreto, que no podía confiar a nadie. Mientras tanto, en su estéril torre de Riad, Zayn al-Hamad descubría que el poder y el dinero tenían sus límites. Su imperio funcionaba a la perfección, se firmaban nuevos contratos y su fortuna crecía. Y sin embargo, por primera vez en su vida, se sentía en bancarrota. Volvió a su rutina, a las reuniones, los análisis y las decisiones estratégicas, pero todo le parecía carente de sentido. El silencio en su palacio, que antes era un símbolo de su control, ahora se había convertido en un eco insoportable de la ausencia de ella. En cada habitación vacía, en cada largo pasillo, veía su sombra. Caminaba por su enorme propiedad y se sentía como en una prisión de la que él mismo era el carcelero. Comprendió que durante años había construido una fortaleza a su alrededor para protegerse del caos del mundo y de la debilidad de las emociones, pero esa fortaleza se había convertido en su tumba. Solveig, la mujer de otro mundo a la que había querido utilizar como herramienta, resultó ser alguien que se había colado dentro y le había mostrado lo vacía y solitaria que era su vida. Se deshizo de ella para recuperar el control y a Sint cambio perdió lo único que le daba a todo aquello un posible sentido. Su presencia lo perseguía a cada paso.
Entraba en la biblioteca y casi podía oler su sutil fragancia, una mezcla de papel y algo indefiniblemente femenino. Miraba los manuscritos cuya restauración ella nunca terminó y veía en su mente su rostro concentrado, sus delicadas manos moviéndose con precisión y ternura. Se volvió irritable, impaciente, ausente. Sus asistentes caminaban de puntillas a su alrededor, sin entender la causa del repentino cambio en su comportamiento. El hombre que despreciaba los sentimientos se ahogaba ahora en un mar de recuerdos. Por la noche no podía dormir, reviviendo en su mente sus conversaciones, sus discusiones, aquel único beso robado, la mentira que había construido con tanta precisión para engañar a su familia, se había vuelto contra él, revelando la verdad que no quería aceptar. Se había enamorado. Este sentimiento era para él como una enfermedad, un virus extraño que había atacado su sistema perfectamente ordenado y sembraba la devastación. Intentó luchar contra ello, ahogarlo con trabajo, con lujo, pero el espíritu de ella era más fuerte. Resultó que se pueden controlar los mercados, pero no se puede controlar el propio corazón. Una noche visitó a su abuela. La anciana lo observó durante un largo rato en silencio, y sus sabios ojos parecían ver más de lo que él mismo quería admitir. No le preguntó por Solveig, no le preguntó por qué se había roto el compromiso con él, pretexto de diferencias culturales irreconciliables. En lugar de eso, le sirvió una taza de té y dijo en voz baja: «Has pasado toda la vida construyendo muros, nieto, para proteger lo que tienes. Pero las cosas más valiosas de la vida no se pueden encerrar en una bóveda. La verdadera fuerza no consiste en evitar el riesgo, sino en tener el valor de asumir el que importa». Sus palabras eran sencillas, pero lo golpearon con la fuerza de una revelación. Comprendió que toda su vida había sido una huida de la vulnerabilidad, del dolor, de la posibilidad de ser herido. En su búsqueda de la seguridad y el control absolutos, se había construido una vida que era lógica, poderosa y completamente vacía. Dejó marchar a la única persona que le había mostrado que las cosas podían ser diferentes. Y lo hizo por orgullo y por miedo. Las palabras de su abuela fueron la llave que abrió la última puerta en su mente, obligándolo a enfrentarse a la pregunta más difícil. Estaba dispuesto a derribar todo lo que había construido por una única oportunidad de tener una vida de verdad. La decisión maduró en él durante varios días. En silencio y soledad, caminó por las estancias vacías de su palacio, enfrentándose a los fantasmas de su pasado y su futuro. Por un lado, estaba su legado, el imperio que había creado de la nada, las expectativas de su familia, el mundo de la tradición y el deber. Era el mundo que conocía, que entendía y en el que era un rey. Por otro lado, estaba el recuerdo de los ojos de ella, su fuerza silenciosa, el sentimiento que experimentó a su lado, el sentimiento de estar vivo, no solo de funcionar. Era un viaje a lo desconocido, el riesgo de perderlo todo, respeto, poder, incluso su identidad, pero la alternativa era una muerte lenta en la jaula de oro que él mismo se había construido. Finalmente, de pie en la biblioteca, mirando el trabajo inacabado de Solveig, lo comprendió. La verdadera bancarrota no era la pérdida de una fortuna, sino la pérdida del alma. Tomó una decisión. No fue una decisión de negocios, sino un acto de fe. Por primera vez en su vida, no calculó. Simplemente supo lo que tenía que hacer. Llamó a su piloto y le dio una sola orden: «Prepara el avión. Volamos a Praga». Praga lo recibió con un frío y una humedad que eran la antítesis del calor seco de su tierra natal. Caminaba por las calles adoquinadas, y sus elegantes zapatos hechos a medida resbalaban sobre las piedras mojadas. Sentía las miradas de la gente, pero por primera vez no eran miradas de admiración o miedo, sino de simple curiosidad humana. Era un extraño aquí, un intruso de otro mundo, despojado del aura de su poder y riqueza. Solo era un hombre que había cometido un error y trataba de enmendarlo. La historia omnipresente de la ciudad, sus muros y torres centenarios, lo abrumaban y le hacían consciente de lo frágil y efímero que era su propio y moderno imperio. Se sentía perdido e inseguro, y esa sensación era tan nueva para él que resultaba aterradora. Había contratado a un detective privado para que la encontrara, y ahora, con un trozo de papel en la mano con la dirección de su nuevo taller, estaba en el umbral del mundo de ella,
con el corazón latiendo más fuerte que al cerrar las transacciones más importantes de su vida. La encontró en un local luminoso y espacioso, con olor a trementina y madera vieja. Era exactamente como lo había descrito, lleno de luz y de libros. Estaba de espaldas a él, inclinada sobre una gran mesa, vestida con un sencillo delantal manchado de pintura y con el pelo recogido en un moño desordenado. Estaba preciosa. Parecía que estaba en casa. Cuando oyó la campanilla sobre la puerta, se giró lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y un pequeño pincel se le cayó de las manos, aterrizando en el suelo con un suave golpe. Permanecieron así un instante en completo silencio, y entre ellos se extendía un abismo construido de dolor, mentiras y miles de kilómetros. Zane no intentó sonreír ni acercarse. Simplemente se quedó allí mirándola, dejando que ella viera en sus ojos todo lo que no podía decir: el arrepentimiento, el anhelo y el miedo. Finalmente, tragó saliva y dijo en voz baja, su voz áspera por las emociones que ya no reprimía: «Me equivoqué, Solveig», dijo. «Elegí el contrato en lugar de la verdad, y fue el peor negocio que he hecho en mi vida». Su historia no terminó en ese momento. De hecho, acababa de empezar. Las palabras de Zane no borraron el dolor ni derribaron los muros que los separaban. Fueron simplemente los cimientos, una base frágil e incierta sobre la que podrían intentar construir algo. Tenían por delante años de conversaciones difíciles, de aprender a confiar y de intentar conciliar dos mundos radicalmente diferentes: su imperio y el silencioso taller de ella, su tradición y la libertad de ella. No había soluciones fáciles ni garantías de un final feliz, pero en ese momento, en el taller de Praga inundado de sol, ambos tomaron una decisión. Ella eligió dar una oportunidad al perdón, y él eligió arriesgarlo todo por amor. Su encuentro, nacido de la mentira y la desesperación, los cambió a ambos para siempre, enseñándole a ella que la fuerza puede esconderse en la vulnerabilidad, y a él que el verdadero valor no se puede comprar. Quizás su historia no fue perfecta, pero se convirtió en real. Gracias por vivir este viaje con nosotros. La historia de Solveig y Zane es la prueba de que las elecciones más difíciles conducen a las mayores transformaciones, y que el corazón siempre busca el camino hacia la verdad. Si esta historia ha conmovido su alma, demuéstrenlo dejando un me gusta en este video. Para nosotros es una señal de que estas historias importan. Suscríbanse a nuestro canal para formar parte de una comunidad que valora las emociones humanas profundas y las historias que permanecen en la memoria por mucho tiempo. Su viaje no tiene por qué terminar aquí. Ahora mismo, en el lado izquierdo de la pantalla, aparece otra historia igualmente cautivadora, llena de sacrificio, secretos y un amor inesperado. Hagan clic y dejen que los lleve a otro lugar inolvidable. Hasta la próxima.